El espacio abierto en la Edad Media. Medio físico. Los Alpes y los Pirineos dividen al continente en dos regiones climáticas, la mediterránea y la atlántica. La primera fue compatible con el hombre y su crecimiento desde la antigüedad, mientras que las tierras del norte de los Alpes eran más fríos y hubieran sido excesivamente desagradables, de no ser por el viento frío y cálido del sudoeste procedente del Atlántico y de la corriente del Golfo de México. Gracias a esto se evitan las temperaturas extremas y se fomenta la navegación por la mutua penetración entre el agua y la tierra firme. Historia social. El cristianismo fue la fuerza motriz de la Edad Media. Mientras su capital fue trasladada a Bizancio, la digresión entre Oriente y Occidente dieron paso a la creación de la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia romana. Su filosofía en el cristianismo introdujo la idea nueva y esencialmente sencilla de la bondad, la paz y el amor para nuestros semejantes. Predicaba así un mundo futuro. Sin embargo, en su expresión, el hombre no permitía que su personalidad se proyectara sobre el paisaje, sino más bien crecía con él y así formaba parte del mismo. La influencia del crecimiento del bosque hacia lo alto estaba presente en todas partes. La arquitectura cristiana fue trasplantada más tarde del norte de los Alpes, conservando el arco clásico, pero adecuándolo a la luz y la psicología septentrionales, con la creación de un característico primer arco gótico independiente. Las cubiertas de todos los edificios adquirieron un perfil apuntalado, las ventanas se alargaron para permitir entradas profundas de luz natural, por influencia musulmana y un reflejo de un impulso espiritual. En el paisaje, el arte de la jardinería estaba confinado bien para el jardín del claustro, o el pequeño jardín cerrado de tipo doméstico, o el jardín de lujo de los castillos, con sus macizos de flores cultivadas, fuentes, pérgolas y delicadeces similares que también pueden haber precedido del Oriente. El cristianismo imprimió sus primeras expresiones en el paisaje a través de la basílica y el campanario. En Occidente se desarrolló el modelo de la iglesia de la planta de cruz latina. Se impuso el modelo de cruz griega o de brazos iguales. Un ejemplo de esto es la iglesia de la Odigitria en Mistra. Brotó una nueva fuerza en la civilización europea, llamada el monaquismo. Algunos ejemplos típicos de los numerosos monasterios abiertos en los que la torre redonda suponía su única protección con los ataques. Un ejemplo de ellos es la Meteora, ubicada en la zona noroeste de Tesalia, en Grecia. Otro ejemplo de estos monasterios es el San Michel, ubicado frente a la costa este de la remota Irlanda. Durante el monaquismo, se encontró un dibujo en St. Gilles, Suiza, en el que en el centro está ubicado el claustro, para el paseo y la meditación, con su jardín central. Este era el prototipo de un jardín de crecimiento especializado. Otro ejemplo fue la bahía de Ribelaux. En esta no hubo un intento de diseñar el entorno estéticamente, puesto que, por su emplazamiento, composición y adaptación al clima y topografía locales, estaban tan integrados como parte del paisaje campestre local. Durante la expansión monástica se alcanzaron los más remotos confines de la cristiandad, formando la explotación extremada de la arquitectura del paisaje característica del romanticismo. Un ejemplo de ello es el monasterio de San José Volkolamsk, que tiene una planta de una fortaleza romana, pero la simetría interna del lugar en el exterior a un glorioso complejo de formas coloreadas que contrastan con el cielo y la nieve. En la expansión monástica se vuelve a repetir el monasterio de San Michel, en el cual su campanario fue añadido a finales de 1870 para convertirse en la culminación del paisaje gótico. El jardín en la Edad Media. Los jardines de la Edad Media se encontraban en los monasterios y en los castillos. Eran unos espacios cerrados de forma cuadrada o rectangular. No tenían perspectiva estética.
En el centro había una fuente o un pozo que servía para regarlo. Estaban rodeados de muros. En un principio su finalidad era defensiva. Con el tiempo tuvo un valor simbólico. Estaba sembrado de hortalizas, verduras, frutas y plantas medicinales. Los jardines en la Edad Media fueron jardines de dimensiones modestas, que se podían encontrar dentro de los monasterios o castillos. Su acceso al público en general era difícil, pues estaban encerrados por grandes muros. Eran jardines que respondían a una doble finalidad: disfrute estético y utilidad práctica. La fuente o el pozo simbolizan la importancia del agua, elemento constante tanto en el jardín islámico como cristiano. El agua no solamente sirve para regar el jardín, sino que tiene un valor simbólico en muchas culturas. El agua como símbolo de vida, como elemento purificador o como instrumento que refleja el cielo. Además de medicinas, el huerto monástico producía plantas aromáticas y especias, junto con algunos árboles frutales y hortalizas. Además de alimentos, medicinas y condimentos, las plantas en la Edad Media tenían un valor simbólico de tal manera que se escoge de acuerdo a esta simbología. Así, por ejemplo, las rosas representaban el amor de Dios, las azucenas la pureza virginal, las manzanas el pecado original, las hojas trifoliadas de las fresas el misterio de la Santísima Trinidad. El Islam. Asia Occidental. Medio físico. Los asentamientos humanos se extendían partiendo del Mediterráneo hacia el norte. Se enmarcaban en un paisaje desértico sometido a oscilaciones de temperatura extremas. Fuertes vientos cargados de arena soplan del norte. La pluviometría registra recogidas inferiores a los 25 centímetros anuales y se limita al invierno y la primavera. Los asentamientos debían su prosperidad a una ubicación a lo largo de las grandes rutas comerciales Oriente-Occidente, y su subsistencia a un elaborado sistema de riego. Donde quiera que hubiera un arroyo subterráneo, aparecían pequeños retazos de tierra cultivada, regados mediante canales subterráneos denominados qanats. Filosofía. El fundamento y símbolo de la fe musulmana se concreta en el Corán, un influyente código de conducta redactado por Mahoma y atribuido por el profeta al propio Alá, el único Dios. La prueba de la existencia de Dios está en la naturaleza perecedera de todo lo que no es Él mismo. La vida es efímera, gózala mientras puedas hacerlo, pero cumple con unas normas relativamente sencillas, especialmente la de abstinencia, la limpieza y la oración regular y tranquilizadora. Del Bagdad de Harún al-Rashid, célebre por sus palacios y jardines, no nos queda absolutamente nada, aparte de descripciones más o menos fabuladas. Las casas y jardines seguían las líneas tradicionales, pero el interior y el exterior estaban más estrechamente vinculados. Había terrazas para captar las brisas y desde las que gozar de las vistas panorámicas. Debían estar adornadas con árboles de plata, pájaros mecánicos de plata y oro y otras maravillas. Tras la invasión de los mongoles, la iniciativa en cuanto a paisaje pasó a los turcos otomanos. Los turcos, utilizando artesanos bizantinos, desarrollaron la idea de agrupar varias cúpulas bajas de pequeño tamaño, como un grupo de setas que crecieran espontáneamente en medio del paisaje. Esta concepción libre pudo provenir del paisaje nómada a base de tiendas de campaña, un legado de sus ancestros. Todo parece indicar que en Bursa, y más tarde en Constantinopla, los turcos desarrollaron un arte mediante el cual implantaban los edificios en el paisaje por razones primordialmente estéticas. 2 siglos y medio después de la fundación de Bursa, Isfahán fue concebida como una ciudad delimitada, pero su trazado obedecía a un sentido de la jardinería urbana desconocida hasta entonces. Unos puentes monumentales se adentraban como tentáculos en el campo.
Basado, en principio, en una secuencia de jardines persas, el plano de la ciudad es manifiestamente islámico, ya que está compuesto por una serie de cuadrados y rectángulos que se pueden yuxtaponer indefinidamente. En el planeamiento urbano se evitaban la simetría y la inalterabilidad, pues podían suponer un reto a una perfección que solo Alá podía conseguir. La ciudad circular de Bagdad fue fundada en el año 762 por el califa Al-Mansur, como nueva capital de la dinastía abasí, en un terreno fértil junto al río Tigris. El Éufrates regaba la tierra comprendida entre los dos ríos, mientras que el Tigris lo hacía con la tierra que quedaba más allá de su orilla derecha. La forma definida por el círculo urbano contrasta con la irregularidad de los canales. Abundaban las flores, y la ciudad se convirtió en el centro de una floreciente industria del perfume. Bagdad no fue la primera ciudad circular, pero sí la única de la cual los historiadores de la época dejaron descripciones y medidas detalladas. Constantinopla, Estambul, fue tomada por los otomanos en 1453, a raíz de lo cual se transfirió a ella la capitalidad que ostentaba la ciudad de Bursa. La ciudad bizantina había estado encerrada hasta entonces tras sus seguras murallas. Los sultanes acometieron el desarrollo del gran espectáculo paisajístico constituido por el Cuerno de Oro. La cúpula otomana era casi una réplica de la cristiana bizantina, pero a ella se añadía ahora un minarete, con su asombrosa silueta. En 2 siglos, el escenario a lo largo del Cuerno de Oro había sido transformado de fortaleza en ciudad espontánea y próspera, cuya silueta quedaba realzada por las mezquitas y los minaretes, especialmente diseñados para ser divisados a gran distancia. Isfahán, ciudad de los jardines, y capital de la dinastía de los safáridas a partir de 1598. Fue proyectada por Abbas I como una flor en medio del desierto. El plano de la ciudad se inspira en el jardín persa tradicional. Los parques reales abundan en altivos cipreses piramidales, chenars de amplia copa, fuertes olmos, enhiestos fresnos, nudosos pinos, fragantes lentiscos, majestuosos robles, bonitos arrayanes, útiles arces, y entre los frutales hay viñedos, granados, cidros, naranjos, limoneros, pistacheros, manzanos, perales, melocotoneros, castaños, cerezos, membrillos, nogales, albaricoqueros, ciruelos, almendros, higueras, palmeras datileras y melones. También hay flores raras a la vista, de suave olor y útiles en medicina. India mongol. Los mongoles ocuparon principalmente 2 zonas, Agra Delhi, en el paralelo 38, y el valle de Cachemira, en el paralelo 35. Agra está situado a orillas del río Jumna, unos 175 kilómetros al sur de Delhi. Su clima es tropical. Está sometida a los vientos monzones desde junio a septiembre y a un intenso calor desde marzo hasta junio. El paisaje natural es llano, con una monótona vegetación de tipo selvático, careciendo de rasgos característicos sobresalientes, aparte del río. En la época de la invasión mongol, la civilización existente en esta región y en Cachemira era la hindú, entremezclada con la musulmana, procedente de una invasión anterior. Por su parte, el valle de Cachemira, en plena zona del Himalaya, ocupa un área de 130 por 50 kilómetros, situada unos 800 kilómetros al norte de Delhi. El clima del valle es uniforme y la tierra es fértil. Las montañas nevadas que lo rodean le proporcionan agua en abundancia y protección contra los monzones. Los árboles característicos son el chenar, el álamo, el sauce
y los árboles frutales, mientras que el paisaje se beneficia de las caprichosas formas de los contornos de los arrozales. La arquitectura autóctona hindú ha sido desde siempre la predominante en las ciudades y los pueblos. Antes de su incursión en la India, durante el siglo XVIII, los mongoles eran un pueblo nómada en un territorio duro y áspero. Vivían en tiendas y subsistían a base de los productos de la leche de burra y carne. En verano se trasladaban hacia el norte para aprovechar los pastos mientras se fundía la nieve, y al terminar el estío lo hacían hacia el sur por los pastos invernales. Los tres componentes principales del paisaje mongol fueron el complejo Agra Delhi, la ruta real hacia Cachemira y la propia Cachemira. El primero era el centro administrativo de los emperadores y comprendía las colosales murallas de piedra arenisca roja de los fuertes, los elegantes edificios blancos de mármol edificados sobre ellas, así como las espléndidas tumbas que perpetuaban su memoria. El segundo consistía en la continua procesión de personas que se desplazaban entre un paisaje de campos rectangulares alternos, nada menos que hasta la gran muralla del Himalaya, para cambiar allí su tamaño, que no su esplendor, y acometer la travesía de las montañas hacia Cachemira. El tercero representaba la realización del objetivo de felicidad personal en la tierra, simbolizado por la inscripción existente en el Shalamar Bagh en Cachemira. Si hay paraíso en la tierra, está aquí, está aquí. El viaje no era más que un espléndido retorno bárbaro al modo de vida nómada, pero los monumentos en Agra y en Cachemira eran profundos estudios sobre el simbolismo y el poder de la geometría para transmitir una idea a la mente humana. El simbolismo mogol se expresaba básicamente mediante la relación entre círculo, octágono y cuadrado. Si bien la geometría de los jardines seguía los cánones tradicionales hasta llegar a la monotonía, la concepción del paisaje más abierto era absolutamente original y estaba desarrollada a una majestuosa escala. Una sola idea imaginativa unía Agra a Cachemira, aunque de hecho ya estaban vinculadas entre sí mediante avenidas de Chenars, nada menos que hasta Lahore. En Agra, el Taj Mahal está implantado como en equilibrio entre la tierra y el cielo, ocupando el centro de un amplio paisaje metafísico que abarca el jardín del paraíso por un lado y el río Jumna por el otro. Enfrente, y conectado con el Taj mediante un puente, Shah Jahan había proyectado su propia tumba en mármol negro, que jamás fue realizada. Por contraste, el escenario en Cachemira fue secularizado, transformándolo en un placentero paisaje mogol de agua. Los jardines se implantaron principalmente sobre las laderas inferiores de las montañas circundantes, enriqueciéndolos con arroyos. Dadas las irregularidades del terreno, la planta de los jardines se apartaba de los habituales, explotando sabiamente el espectáculo de las cascadas de agua y las vistas